Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Quien les habla, Joana Ledelma. En este caso, el tema a desarrollar que me toca sería en cuanto a déficit, inflación y crisis de la balanza de pagos. Estaríamos viendo el concepto de cada uno de ellos para poder interpretar. En este caso, la déficit nos dice que es tomado de la economía o comercio como el descubierto que resulta comparando el haber existente con el capital puesto en la empresa. El término déficit se usa para indicar la falta de fondos de una cuenta, es decir, el resultado entre ingresos y gastos en un número negativo. Este implicaría que el déficit aparece cuando el Estado tiene más gastos de lo debido. Quiere decir que la economía tiene un límite en cuanto a lo que sería de dinero, pero realizamos unos gastos mayores. Entonces, tenemos un ingreso X, pero nosotros realizamos unos gastos mayores, entonces eso quedaría como número negativo porque gastamos más. Inflación, proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor de dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Un ejemplo que yo rescato, en un tiempo determinado, yo por 20.000 guaraníes me iba a comprar una tira de pan y una tira de galletitas. Debido a la inflación en un tiempo determinado, yo solamente, luego de que sufra la inflación, solamente puedo comprar por el mismo importe que compré ambos productos, pero solamente uno. Crisis de balanza de pagos. Una balanza de pagos entra en crisis cuando las reservas internacionales de un país resultan insuficientes para mantener el tipo de cambio en un precio o en un rango de precio determinado. Un ejemplo que también rescato es en cuanto al país, en este caso Argentina, en cuanto a la desvalorización de la moneda. Entonces, a eso es lo que se refiere la crisis de balanza de pagos. Déficit fiscal e inflación. Se supone que el sector público gasta más de lo que recauda. A eso iba al principio lo que le comentaba, que el sector público está gastando más de lo que recauda. Sin embargo, tendría que mantener en un margen igualitario para que en este caso no haya el déficit fiscal e inflación. Hay tres formas mediante las que el gobierno puede financiar su déficit: el endeudamiento con el público, el uso de reservas de moneda extranjera o la emisión de papel moneda. Déficit fiscal en una economía cerrada. Nada más para resumir en cuanto a esto, nos dice que el gobierno vende bonos al Banco Central y a cambio obtiene el monto de dinero necesario para cubrir el déficit. En consecuencia, la oferta monetaria aumenta de acuerdo con la magnitud del déficit presupuestario nominal. Acá nos muestra en este caso una fórmula. Este incremento de la oferta monetaria provoca la inflación. Para calcular la inflación asociada al aumento de la oferta monetaria, el cual en este caso es igual a M P por D, que sería déficit. Se debe conectar el incremento de la oferta monetaria con la ecuación de la demanda de dinero. Como de costumbre, la demanda monetaria está regida por la ecuación cuantitativa. Nuevamente nos indica una fórmula. Si el PIB no varía, pero las personas desean reducir sus saldos monetarios en pesos porque están usando dólares, para hacer sus transacciones la velocidad aumentará. Cabe rescatar que la velocidad de circulación es igual a, velocidad es igual a PQ barra M. Por ende, cualquier cosa que provoque una reducción en la demanda de saldos monetarios reales para un nivel dado de producto provocará también un aumento de la velocidad. ¿Por qué los individuos cambian sus pesos por dólares?
Una respuesta podría ser que la historia inflacionaria del país lo ha provocado. Puede ser que las personas tengan una expectativa de inflación futura causada por la magnitud del déficit fiscal. Por esta razón, los países con inflación crónica tienen que reducir su déficit fiscal como parte del remedio contra la inflación. Es un buen punto. Déficit fiscal e inflación bajo un sistema de cambio flexible. El gobierno tiene un déficit fiscal y vende bonos al Banco Central, que es lo que le comentaba anteriormente, recibiendo a cambio moneda local. El gobierno utiliza el dinero que recibe para cubrir sus déficits, por ejemplo, para pagar los salarios del ejército, los profesores de la enseñanza pública y los funcionarios públicos. Cuando la familia recibe el dinero, sus saldos monetarios presentan un desequilibrio con relación al producto y a los precios corrientes. En consecuencia, intentan convertir su dinero en otras formas de riqueza, tales como bonos de la tesorería, instrumentos financieros, en moneda extranjera o mercancías. Ejemplos, oro o bienes durables, por ejemplo. Una de las medidas claves que toman los individuos es la de convertir su moneda, local en moneda extranjera. Cuando las familias tratan de convertir su dinero en moneda extranjera, harán que el tipo de cambio tiende a despreciarse. A su vez, dicha depreciación provocará un aumento directo de muchos precios, especialmente los precios de los bienes que se comercializan en el mercado internacional. Por lo tanto, se presenta una secuencia de hechos que parten de un déficit fiscal que conducen, primero, a un aumento de la oferta monetaria, segundo, a una depreciación del tipo de cambio en este caso, y tercero, a un aumento de los precios de bienes comerciales y por último, a una inflación generalizada. La conclusión es la misma que en el caso de una economía cerrada. Un déficit fiscal financiado con emisión monetaria provoca inflación, solo que en este caso el mecanismo de la economía internacional estaría involucrando a la economía internacional. Déficit fiscal e inflación con tipo de cambio fijo. Nosotros estábamos viendo lo que sería tipo de cambio flexible, entonces estaríamos viendo lo que sería con tipo de cambio fijo. El análisis del déficit fiscal se complica cuando el tipo de cambio es fijo. Bajo un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central no determina realmente la oferta monetaria del mismo. Modo que en una economía cerrada, o que cuando se opera bajo un mismo tipo de cambio flexible, entonces en ese caso se supone que el Banco Central está comprometido a comprar o vender la moneda extranjera al precio fijo. Crisis de balance de pago, la transición de un sistema de tipo de cambio fijo a un sistema de tipo de cambio flotante. Cuando el público se apresura a reducir sus reservas de moneda local, la pérdida de capital se convierte en una avalancha. De hecho, la estampida del sector privado para cambiar su dinero por activo extranjero, lo que llama un ataque especulativo contra las reservas del Banco Central, termina de evaporar las pocas reservas que quedan y lleva al Banco Central a abandonar el sistema de tipo de cambio fijo para entrar en un esquema de tipo de cambio flotante y de alta inflación. El proceso que lleva al colapso del sistema de tipo de cambio fijo se conoce como crisis de balance de pago. En este caso, lo que le estaba comentando que serían los tipos de cambio fijo y cambio flexible o también llamado flotante, sería esto como un ejemplo. Se ilustra la dinámica de una crisis de balanza de pagos. Con un tipo de cambio, el Banco Central comienza con un nivel, en este caso, R o en el momento, pero en este caso sería 0. Al pasar el tiempo, el déficit fiscal provoca una disminución de las reservas. Se disminuye. Cuando el nivel de reservas llega al R1, en el momento se presenta un ataque especulativo en contra de esa moneda, el cual agota las reservas.
Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí el Banco Central no puede seguir interviniendo en el mercado cambiario y la economía pasa a un régimen de tipo de cambio flotante. ¿Y qué nos dice el tipo de cambio flotante? Nos dice que la autoridad monetaria no se compromete a mantener un tipo de cambio determinado. Un resumen, el déficit del sector público puede cubrirse de tres maneras: a través del endeudamiento con el público usando las reservas internacionales o emitiendo dinero. Los gobiernos que han operado en el pasado con déficit persistentes tienden a mantener un nivel bajo de reservas internacionales. Además, tienen dificultades para endeudarse más. En consecuencia, para contemplar los gobiernos recurren a la emisión de dinero para financiar el déficit. En este caso, estaremos culminando en cuanto a los temas que debería haber desarrollado, que sería déficit, inflación y crisis en la balanza. Cada uno de ellos, como nuevamente le voy a reiterar en cuanto a los ejemplos, el déficit sería en cuanto, cuando aparece, cuando el Estado tiene más gastos. La inflación, como le dije, causa, en este caso para indicarles la palabra correcta, produce un aumento generalizado y está sostenido de los precios y servicios. Es cuando hay un aumento. Y crisis de la balanza de pagos viene a ser cuando la moneda se desvalúa. En este caso, el Paraguay es una moneda, es muy difícil que Paraguay sufra una crisis de la balanza de pagos porque tiene una moneda estable. Y hay que saber que el déficit es una variable anual. Entonces, con esto estaría culminando lo que sería el tema a desarrollar y les agradezco por su atención.